Saludos, profesora Norma López. Mi nombre es Belki Bay, estudiante del segundo semestre de la especialización de Derechos Humanos en la Universidad Nacional Abierta. De nuevo en esta red social, dando cumplimiento a otra de las actividades asignadas por usted, la cual consiste en abordar uno de los medios de resolución de conflictos, en este caso el arbitraje. Para profundizar en el concepto de arbitraje, es uno de los medios de resolución de conflictos promovido por la Constitución, el cual las partes delegan en uno o más árbitros la resolución definitiva de una controversia sobre la cual tiene capacidad de disposición. Igualmente se rige por principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicciones. Por otra parte, tenemos las diferencias con otros medios de resolución de conflictos, donde en la mediación como en la conciliación son las partes involucradas en el mismo, las encarga de encontrar una solución. En tanto, el arbitraje es una tercera persona quien logra la desaparición de las diferencias, dictando una resolución que debe cumplirse obligatoriamente en la conciliación. Son partes exclusivamente encargadas de dar solución a la misma. Por tal razón, el arbitraje se diferencia de los otros sistemas alternativos de resolución de conflicto. Continuando con los tipos de arbitraje, tenemos uno que es institucional. Es el que lleva a cabo en una institución generalmente con sus propias normas, con una lista cerrada de árbitros y una modalidad en el sistema. La segunda es la independiente. Es aquel en que las partes escogen los árbitros y las reglas que van a regir el arbitraje. En lo que respecta, tenemos también las características, que es un mecanismo que incluye diferentes aspectos, toda vez en que un tercero difiere a las partes, quien se encarga de dirimir el conflicto. Por otra parte, tenemos el oneroso, ya que se debe pagar los honorarios y gastos del tribunal para que se puedan adelantar el trámite del mismo. También tenemos el excepcional, ya que las partes mediante un pacto arbitral han decidido relevar a la justicia ordinaria permanente para que su controversia sea particular, investido por administrar la justicia. Si el pacto está contenido en una cláusula, es autónomo del contrato. Igualmente tenemos temporal, dado que el tribunal cesa en sus funciones cuando presentan diversas causales como la expedición del laudo o el vencimiento. Dentro de las ventajas están la celeridad. La ley establece que el proceso deberá resolver en un plazo máximo de 6 meses, prorrogable hasta otros 6 meses contados desde la primera audiencia del trámite, razón por la cual quien acude a un arbitraje tiene la seguridad de que su controversia se resolverá en un tiempo corto y por la regla general menor que si acudiera a la justicia ordinaria. Seguidamente tenemos la especialidad. Las partes podrán nombrar los árbitros especializados en el asunto de la controversia, con el fin de que resuelva la misma con base en ese conocimiento. Tenemos también la imparcialidad, en virtud de la cual se impone al tribunal tramitar y fallar el litigio conforme al derecho, con neutralidad y sin privilegiar en su actuación en ninguna de las partes. También tenemos la oralidad, por la cual es el proceso que surte a través de la audiencia. Tenemos la economía, al ser un proceso que debe resolver en
en un rápido de las partes. No se verán afectados por la controversia de un prolongado lapso de tiempo. Seguidamente tenemos la inmediación. Los árbitros y las partes están interrelacionados, lo que permite que el árbitro pueda conocer mejor la controversia. Asimismo, el árbitro decreta y practica directamente las pruebas en situación que le permite conocer desde un primer plano las situaciones fácticas que dieron origen a la controversia que se resuelve. Cabe destacar que el arbitraje internacional es un mecanismo de solución de conflictos que se encuentran regidos por las normas del derecho internacional y producen efectos jurídicos en diferentes estados. Para que exista el mismo debe haber por lo menos un elemento extranjero. Las partes pueden elegir la ley aplicable, el idioma en el cual será tramitado el proceso, la sede arbitral, el mecanismo de la elección de los árbitros. Entre la normativa del arbitraje internacional se encuentra la Convención de Nueva York a nivel internacional y en la actualidad. El arbitraje se ha convertido en el modo principal método de resolución de controversia alrededor del mundo. En virtud de lo cual los países en su gran mayoría han promulgado la ley de arbitraje internacional como parte de su sistema legal o han ratificado la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de la sentencia arbitraria extranjera, como el caso en Venezuela. Igualmente, pues tenemos los acuerdos de arbitraje y el laudo arbitral. Los supuestos de hechos relacionados con el ordenamiento jurídico extranjero se regularán por las normas del decreto del derecho internacional público sobre la materia en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. Por su defecto, se aplicará las normas del derecho internacional privado venezolano. A falta de ellas, se utilizará la analogía y finalmente se regirán por los principios del derecho internacional privado generalmente aceptados. El derecho internacional, cabe destacar, señalar que un laudo arbitral se considera extranjero cuando el ordenamiento jurídico aplicable al mismo ha sido del otro país, de tal forma que el laudo emitido por un tribunal arbitral venezolano puede considerarse extranjero cuando el derecho aplicable no fue nacional. Partiendo de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Derecho Internacional Privado, el cual señala que todo lo concerniente al arbitraje se regirá por las normas especiales que regulan la materia. Igualmente, cabe destacar que el laudo arbitral tiene fuerza equivalente a la de una sentencia, ya que su aplicación es obligatoria. Tiene la eficacia de la cosa juzgada, inapelable, pidiendo ser ejecutable de manera forzosa por los tribunales ordinarios de justicia. De forma que los árbitros totalmente ajenos al conflicto planteado deciden el conflicto, mientras que la conciliación solo es un facilitador, un procurador de una solución transversal, la cual depende de la voluntad de las partes y no del conciliador. En los tribunales en que intervengan entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o por ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estables. Igualmente, pues, incluyendo las consecuencias, los actos administrativos y pedidos por los ejercicios de facultad excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho. El arbitraje en la legislación venezolana, desde una perspectiva jurídica, tenemos que el
antecedente más remoto que se encuentra en el ordenamiento jurídico venezolano sobre la institución de arbitraje en esta Constitución del año 1830, la cual entre sus disposiciones generales señalaba en el artículo 190 que los venezolanos tienen libertad de determinar sus diferencias por árbitros, aunque estén iniciados en los pleitos. Como tal, se observan las formalidades legales y de hacer todo lo que esté prohibido por la Carta Magna de 1999. Él constituye por primera vez desde 1857, vuelve a introducir esta institución al referido texto, al señalar de manera excesiva, discreta en el artículo 258 que la ley proveerá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquier otro medio alternativo para la solución del conflicto. El Código del Procedimiento Civil contiene desde su artículo 608 al 629 todo lo relativo al arbitramiento y a las normas por las cuales deben regirse la aplicación de las mismas. Esta figura jurídica señala que no pueden comprometerse cuestiones sobre el Estado, sobre el divorcio o separación de cuerpos, ni sobre los demás asuntos en los cuales no cabe transición. Muchas gracias por su atención.